seamos, seamos fieles en poner en práctica esas cositas que se nos manda para que así mismo eso fluya en nuestros ministerios, ¿cierto? Entonces voy a pedirle, por favor, eh, bueno, voy a hacer, ¿quién quiere levantar la manito de la persona que quiera participar en su foro? Yo, Adelante, adelante. Prenda su micrófono, mi hermano Henry. Adelante. para todos, esta clase me ha parecido muy importante, muy bonita, porque en realidad, cuando no leemos la palabra de Dios, cuando no leemos los evangelios, es muy fácil salirnos de todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Y es ahí cuando podemos empezar a enseñar cosas que Cristo nos manda. Por eso hay muchas iglesias que se han desviado en la palabra del Señor, haciendo cosas que digamos, a los pastores de esa iglesia les parece o muchas veces le vienen a la mente. Entonces, por eso aprendí en esta mañana que es muy importante estar leyendo los 4 evangelios, porque es ahí donde aprendemos perfectamente quién es nuestro Señor Jesucristo y cuál fue la obra que Él vino a hacer y qué fue lo que Él vino a enseñarnos para que nosotros sigamos sus pisadas. Por eso, como lo decía mi pastor en esta mañana, muchas veces su merced mismo hacía cosas que no iban conforme a lo que Dios mandaba. Y decía en otra clase mucho antes de esta que hay una línea muy delgada en donde puede desprenderse uno fácilmente de lo que Dios ha mandado hacer. Por eso Dios cada vez como que nos está enfatizando a leer más, a meditar más en la palabra eh, de Dios y para no equivocarnos en dar el mensaje correcto. Muchas gracias. Amén, muy bien, amén, muy bien. Pastor Sadrach y después la pastora Amarilis. Estoy pasando foros así porque así se mantiene más activo el tema de los foros y puedo verificar más personas en el camino. Adelante. Buenos días. Bueno, hay muchas cosas importantes, pero quiero decir algo que me impactó. Dice que el pecado original es no aferrarnos a la palabra. El Espíritu Santo está aferrado a la palabra. La palabra está aferrada a la orden de Dios. Cuando vamos de acuerdo a la dirección de Dios, vamos a hacer lo que Dios ordena. La palabra no va a hacer más de lo que Dios ha dicho. Eso es muy importante porque vemos, el pastor decía que hay muchas personas que eh, creen en la palabra, o van con la palabra, pero de acuerdo a sus pensamientos. O sea, de acuerdo a una opinión que extraen de la palabra, no de acuerdo a la palabra. Y cuando nosotros comenzamos a extraer nuestras propias ideas, el reino de Dios no va a ser efectivo, porque Dios siempre va a cumplir su palabra. Muchas gracias. Amén. Adelante, pastora Amarilis. Amén, bendiciones. La enseñanza que hoy estamos recibiendo, ¿verdad? Es acerca de la vida del creyente, la cultura que nosotros tenemos que aferrar a nuestras vidas, enseñarlo a las iglesias, a los nuevos creyentes también,
es que tenemos que aferrarnos a la palabra. Como decía el hermano anteriormente, ¿verdad? El pecado original, y eso yo no lo había mirado de esa forma, realmente, ¿verdad? Cuando uno habla de pecado original y el pecado de Adán y Eva, uno se imagina otras cosas, pero nunca relaciona realmente que el pecado fue no aferrarse a la palabra, que fue lo que llevó a distorsionar sus pensamientos, muy diferente a lo que Dios les había enseñado. Entonces podemos mirar que desde el principio el enemigo, el diablo siempre ha tratado de que el hombre camine en caminos contrarios a la palabra de Dios. Y por eso, ¿verdad? Que el pueblo de Dios se desvía. Y hoy en día no es la excepción. Hoy en día también podemos mirar corriente diferente que no es la corriente que Dios nos ha enseñado a través de Jesucristo en su palabra. Nosotros tenemos que enseñar lo que Cristo enseñó, lo que Cristo nos mostró mientras Él estaba aquí caminando en la tierra, y todavía a través del Espíritu Santo, Él nos sigue enseñando, Él nos sigue instruyendo. Lo único que nosotros tenemos que seguir es siendo ser obediente, porque, ¿verdad? Jesús obedeció completamente y cumplió la obra del Padre. Nosotros no tenemos que hacer otra cosa nueva más que obedecer. Y Dios en su palabra lo muestra de diferentes maneras, ¿verdad? Que Él quiere que su pueblo obedezcamos. Él no nos pide sacrificios, Él no quiere otra cosa más que la obediencia. Y la obediencia es lo que va a hacer que nosotros podamos agradar el corazón del Padre. La vida del creyente tiene que ser una vida en obediencia, y el pastor Andrés nos dio varios versículos donde nos afirma, ¿verdad?, que la obediencia es lo único que Dios está buscando, y eso fue lo que hizo que el hombre en el huerto del Edén perdieran esa bendición, la falta de obediencia. Y nosotros, ¿verdad?, tenemos que seguir escuchando la palabra de Dios, aferrarnos al pacto, aferrarnos a la palabra que es Cristo, el verbo de Dios. Bendiciones. Amén. Pastor Luis Correa, o la pastora Clara, no sé quién va. Buenos días. Primero ella, primero. Bendiciones abundantes. Usted mencionaba una palabra muy clave y habló de la cultura. Y creo que muchos están buscando en este tiempo tendencias. Y en la manera en que se hace al hombre caminar en doctrinas falsas. Por lo tanto, es necesario que nosotros, aún en este tiempo donde hay tantas corrientes que han hecho daño y siguen haciendo daño al verdadero evangelio, nosotros debemos identificarnos completamente con la cultura del reino. Y la cultura del reino es aferrados completamente a la palabra. La cultura del reino es interiorizar esa palabra, enraizar la palabra y naturalizar la palabra de Dios en nuestra vida. Y creo que hoy esta lección sobre la vida del creyente nos hace a nosotros seguir analizando, seguir meditando sobre la manera, aún como nosotros. Usted hablaba sobre cuál es la palabra que llevamos al púlpito y de la manera como nosotros estamos predicando el evangelio. Tenemos que seguir viviendo y predicando ese verdadero evangelio del cual nos habla la palabra, porque aún los discípulos estaban con Cristo, pero no creían en Dios. Él tuvo que revelársele a ellos. Es lo que hoy se nos ha hablado en esta palabra. Entonces, así como Jesús se le tuvo que revelar a los discípulos, lamentablemente se le tiene que revelar el Señor a muchos ministros en este tiempo que están distorsionando el verdadero evangelio y la verdadera palabra. Ese es mi... Así es, muy bien.
Pastor Warner y Lady Giovanna, y ahí terminamos y seguimos la clase. Gracias, mi pastor Andrés. Bueno, una de las cosas importantes de tantas que dijo en la enseñanza es que Caín ofreció lo que él quiso, lo que primero le vino a la mente y no se aferró de la palabra. En cambio, su hermano Abel ofreció lo que Dios le había ordenado y eso agradó a Dios. Eso trajo como consecuencia la desobediencia de Caín, se proliferó hasta hoy y mucha gente sigue esa corriente, mas no sigue la corriente de Cristo. También dijo que Cristo vino a traer orden. En Génesis 1:1 todo estaba desordenado, pero cuando Cristo vino a la tierra, Cristo vino a traer el orden. Cristo hizo todas las cosas. Juan 1:1. Dios les bendiga. Amén. Adelante, Lady. Amén, muy bien. Bueno, buenos días para todos. Mi foro es el siguiente. Yo creo que este tema nos deja muchas enseñanzas. Primeramente, que tenemos que tener muy claro cuál es la estrategia de Satanás. Que él, a través de que muchas iglesias están mostrando, dicen mostrar el mismo camino, dicen seguir la misma Biblia, él nos está desviando de una manera muy sutil. Entonces tenemos que estar muy atentos a esas formas sutiles en las que él nos desvía. Otra cosa que también me hizo analizar claramente es que nosotros debemos es guiar a las personas hacia Cristo. O sea, ese es el camino que nosotros debemos darles. Esa es nuestra misión. Y lo otro es, el otro punto que me llamó también la atención es que nosotros debemos actuar obedientes a la palabra, seguir el camino trazado por nuestro Señor Jesucristo, tal cual como lo dejó sin cambiarle nada, y debemos hacerlo en la ausencia de Él y en la presencia de Él. Él está siempre con nosotros, pero nosotros el hecho de que no nos estén mirando no quiere decir, entonces no vamos a hacer. Es un compromiso que nosotros adquirimos y tenemos directamente con el Señor. No es porque el pastor me está mirando o es porque yo tengo que rendirle cuentas a una denominación de iglesia, sino es porque realmente yo estoy haciendo esto, es comprometida con Cristo y con su establecer su reino aquí en la tierra. Muchas gracias. Amén. Antes de ir a la enseñanza, muy bien, muy bien. El pastor Luis Berrocal, creo que también iba a hacer su foro. Pastor. ¿Sí? Sí, pastor. Entonces, por favor, adelante. Gracias, pastor. Soy breve en lo siguiente. La vida del creyente se aferra a la palabra. La palabra es Cristo. Y Cristo nos enseñó la obediencia y la obediencia es disciplina. Cristo le cumplió al Padre en todo porque Él no hizo lo que Él quiso hacer, sino lo que el Padre le había ordenado hacer. Y ahí se cumple tres principios importantes: que ordena, como ordene y cumplida su orden. Y eso lo hizo el Señor Jesucristo. Cuando dice que ordena, vino a aferrarse a la palabra que el Padre le ordenó, a restaurar la relación de nosotros con el Padre o del Padre para con nosotros a través de su muerte. Y cuando Él dice como ordene, mi Padre cumplió el mandamiento de su Padre de venir a la tierra a encarnarse para hacer ese vínculo perfecto entre Dios y nosotros. Y cumplida su orden, cuando Él en la cruz del Calvario, consumado es, declaró, y ahí había cumplido todo el propósito por el cual el Padre lo mandó a la tierra: restaurar la relación de nosotros para con el Padre y la salvación eterna de cada uno de nosotros. Muchas gracias. En mi foro. Bien, muy bien. Muy bien, excelente, excelente foros de todos, muy bien. Los que ya están participando en sus foros ahorita, entonces no envían audio de foros. Por favor, hoy quiero a los que falten por foros, todos hacen su foro allí a través del WhatsApp. Siguiente título del siguiente mensaje es: los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Nos gloriamos en Cristo Jesús.
la guía del Espíritu Santo, siempre va a ser llevarnos a Cristo, siempre, porque eso es obediencia del Espíritu. Nunca va a hacer que vayamos en contra de la dirección de Cristo. Hoy en día hay muchos movimientos que ameritan al Espíritu Santo, una cantidad de cosas que el Padre nunca mandó y que Jesús nunca mandó tampoco. Por eso es importante conocer la voluntad del Padre a través de Cristo, y para que entendamos la guía del Espíritu Santo es solamente a través de Cristo. Ejemplo, nos fueron conferidos dones y ministerios. Hoy los ministerios se están utilizando de diversas maneras, y los ministerios deben llevar un solo camino, a ir en la misma dirección con Cristo. Leamos por favor Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, para que nos demos cuenta que los ministerios fueron dados para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, para que seamos como Cristo es y vayamos en la misma dirección con Cristo. Leámoslo, por favor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Amén. Entonces todo fue dado para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es cuando hablamos de los ministerios. Entonces, todos los que servimos a Dios en espíritu, ¿sí?, nos gloriamos en Cristo. Los ministerios no fueron dados para crear nuestro propio imperio o levantar, por ejemplo, nuestra iglesia, sino la iglesia de Cristo. Obviamente que no caigamos en legalismo cuando decimos nuestra iglesia, es decir, a la iglesia que pertenecemos, a la iglesia que Dios nos dio, ¿sí? Podemos decirlo. No, es que mi iglesia, no estoy diciendo que sea mía, sino es donde pertenezco, a la cual sirvo, ¿sí? Así que no caigamos en temas como pastor, no diga eso porque no es su iglesia. Eso ya es legalista, ¿sí? Obviamente sabemos que es la iglesia del Señor. Entonces, los ministerios, cualquiera que sea el ministerio que Dios nos haya entregado, dentro de los 5 ministerios, todos apuntan hacia lo mismo. Por eso, si alguien viene y dice, es que yo soy un profeta, bueno, primero, tiene que tener la vida de Cristo. Segundo, tiene que predicar a Cristo, porque el espíritu de los profetas está sujeto al profeta, dice 1 Corintios capítulo 14. ¿Y quién es el verdadero profeta? Cristo. Entonces, si hay una persona que realmente profesa la voz de Dios, es decir, va a hablar lo mismo que Cristo habló y va a guiar a las personas hacia lo mismo que Cristo enseñó. Lo mismo los apóstoles. Esta palabra significa enviado. Los apóstoles o los enviados por el Señor Jesucristo fueron llenos de poder para que fueran y se convirtieran en testigos de Cristo. Lo mismo los pastores en una congregación. Ellos fueron puestos allí para que enseñen la vida de Cristo. Lo mismo los evangelistas, que con fuerza, todos somos evangelistas por naturaleza, pero hay algunos que con más fuerza predican. ¿A quién tienen que predicar? A Cristo. Y los maestros, ¿a quién tienen que enseñar en toda la Biblia? A Cristo. Entonces, todo es para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué?
Porque el Padre da todo para lo mismo, el Hijo da todo para lo mismo y el Espíritu Santo da todo para lo mismo. Lo mismo es con los dones. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4 y del versículo 4 al 6. Todo es para lo mismo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Esto es la Santísima Trinidad. Dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, ¿sí? Que Dios hace en todas las cosas, en todos, es el mismo. Entonces, los dones que Dios nos ha conferido, de alguna manera, no es para nuestra gloria, sino es para los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Los dones y los ministerios fueron dados para hacer lo mismo que Jesús hacía. Y los ministerios fueron dados para hacer lo mismo que Jesús hacía. A ver, quiero que anoten esto, por favor, que es muy importante. Jesús tenía todos los dones. Jesús tenía todos los ministerios, porque Jesús es Dios. Pero él nunca estuvo promoviendo sus dones ni sus ministerios. Él era con los dones y los ministerios, porque el Espíritu estaba sobre él. Él fue predicando el Evangelio. Entonces, nuestro estándar no es qué don o qué ministerio tengo. Mi estándar es que lo que Dios me dio, me lo dio para ser un siervo que se gloría en Cristo Jesús. Los dones y los ministerios no fueron para hacer cosas extrañas, sino solo para hacer lo que Jesús hacía. Juan capítulo 14, versículo 12. De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces dice, hará cosas mayores, porque él va al Padre. Entonces nos va a dejar a nosotros, y nos dejó a nosotros aquí en la tierra, para seguir haciendo lo mismo, pero mayores, cosas mayores. El ministerio de Cristo fueron 3 años. Quizás el de alguno de nosotros va a ser 50, el de otros 60. Entonces, cosas mayores. Pero, ojo aquí, pero no diferentes. Pongan allí, cosas mayores, pero no diferentes. Entonces, Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 28, nos muestra que una persona que es guiado por el Espíritu y que se ha convertido en templo del Espíritu Santo, es una persona que va solamente aferrado a la palabra, es decir, a Cristo. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré entre vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y el versículo 31, por favor. Y os acordaréis de vuestros malos, caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Entonces Ezequiel daba testimonio y decía que una persona que tiene el Espíritu de Dios tiene un corazón nuevo.
ha sido limpiado de la inmundicia. Le ha sido quitada la idolatría. Tiene un espíritu nuevo. Tiene un corazón de carne que siente lo que Dios siente. Y se convierte en templo del Espíritu Santo. Y dice el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré. Aquí y haré es que Dios es el que lo hace. Por eso, solo mediante Cristo podemos ser esos siervos que nos gloriamos en Cristo. Es decir, solo mediante Cristo, por su espíritu, podemos obedecer la palabra. Por eso dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Por eso no podemos ser pueblo de Dios si no tenemos el Espíritu Santo. La única manera de ser pueblo de Dios es cuando tenemos su Santo Espíritu en nosotros. Por eso el versículo 28 dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y el versículo 31, cuando una persona ha recibido el Espíritu Santo de Dios que entra en nosotros, entonces nos damos cuenta de cómo era nuestra desnudez. Por eso el versículo 31 dice, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Es decir, que cuando una persona recibe el Espíritu Santo, cuando recibe a Cristo, se convierte en templo del Espíritu Santo y se acuerda de lo desnudo que estaba, de lo desnudo que estaba, de lo mal que estaba, y eso le causa vergüenza. Eso fue lo mismo que sintió Adán cuando perdió la imagen. Entonces, esto quiere decir que cuando el Espíritu de Dios entra en nosotros, ahí recuperamos la imagen original, porque estábamos desnudos, nos sentíamos desnudos delante de Dios, y ahora que el Espíritu Santo entra en nosotros, nos acordamos de lo desnudo que estábamos, es decir, ya no estamos desnudos. Por eso el mismo profeta dice, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones, es decir, lo que estábamos haciendo. Así que, cuando nacemos de nuevo y el Espíritu entra en nosotros, eso es recuperar la imagen. Cuando nacemos de nuevo y el Espíritu Santo entra en nosotros, esa es la salvación. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. Vamos a leerlo todos, por favor. Vamos a leerlo, por favor, el pastor Alejandro. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Solo por el Espíritu Santo podemos obedecer a nuestro Señor y solo por el Espíritu Santo podemos ser testigos de nuestro Señor de la manera que Él quiere. Romanos capítulo 8, versículo 2. Solo mediante la ley del Espíritu fuimos librados de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Solo mediante el sacrificio de Cristo y por el Espíritu fuimos justificados delante de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso en el capítulo 5, versículo 18, y les daba formación diciéndoles que sean firmes por la llenura del Espíritu Santo y que no se embriaguen con vino, lo cual lo que hace es desviarlos de la verdad. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Amén. La palabra disolución significa desenfreno, significa libertinaje sin límites, significa una persona que se relaja y no guarda las costumbres morales del cristianismo, y es una persona
que está falta de autocontrol. Esto es disolución. Disolución es de que no hay control de sí mismo. Pero llenura del Espíritu Santo es que hay control de la vida de uno a través del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, nos muestra que Cristo es la cabeza de la iglesia. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas capítulo 5. 22 al 23. Ok. Al 23. Léelo otra vez, por favor, perdón. Léelo otra vez. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Sigue leyendo, por favor. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí viene. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Nos convertimos, como dice Efesios capítulo 2, versículo 22, en morada de Dios solo mediante su Espíritu. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Muy bien. Segundo punto. Segundo punto. Los que en espíritu servimos a Dios, obramos según el Espíritu de Dios. Segundo punto. Obramos según el Espíritu de Dios. Es decir, hacemos todo guiado por el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, cuando andamos en el Espíritu, todo deseo de la carne disminuye. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Cuando andamos en el Espíritu, ya no estamos concentrados en la ley. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y Filipenses capítulo 3, versículo 3. Vamos a leerlo todos porque debemos gloriarnos en Cristo Jesús. Porque nosotros no somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Estos 4 versículos que les acabo de dar muestran ser guiados por el Espíritu, vivir en el Espíritu, solo el Espíritu, solo el Espíritu, solo el Espíritu. Entonces, aquí es donde yo debo entender algo. El Espíritu Santo nunca me va a guiar a nada más que no sea Cristo. Nada más. Por eso Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, todos los que tenemos el Espíritu Santo de Dios es para ir en la misma dirección con Cristo. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros para que enseñemos a Cristo. El Espíritu Santo está en nosotros para enseñarnos a Cristo también. Tercer punto, gloriarse en Cristo Jesús. Gloriarse en Cristo Jesús. El tercer punto. ¿Qué es gloriarse en Cristo Jesús? Gloriarse en Cristo Jesús es como ese corazón apasionado que lo único que quiere es usar esa llenura y ese poder que el Espíritu Santo le ha dado para ser testigo de Cristo. Juan capítulo 14, versículo 26. Para eso vino el Espíritu Santo de Dios a nuestra vida. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo solo testifica a Cristo.
Voy a repetir eso. El Espíritu Santo solo testifica a Cristo. Vuélvelo a leer, por favor, mi amado pastor. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo no vino a hablar por su propia cuenta, no inventa algo diferente, no dice algo diferente. Recuerden siempre que el Espíritu Santo siempre se aferra a la palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo. Es el Hijo de Dios. Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Solo de Cristo. Y Juan 16, 13 no habla por su propia cuenta. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos muestra, inclusive, primero, no habla por su propia cuenta, pero si realmente nos gloriamos en Cristo Jesús y somos testigos de Cristo, entonces el Espíritu Santo nos va a revelar inclusive las cosas que han de venir, las cosas que han de venir. Hechos capítulo 1, versículo 8, el Espíritu Santo vino para que hablemos de Cristo y para eso nos dio su poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso en Hechos capítulo 4, versículo 8 al 12, cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Ellos no hablaron nada más, sino que realmente fueron testigos de Cristo, del versículo 8 al 12. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Hechos 5:32, los mismos discípulos del Señor daban testimonio y decían: nosotros somos testigos de Cristo, pero también el Espíritu Santo es el testigo de Cristo. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha enviado Dios a los que le obedecen. Amén. Amén, amén. Y primera de Juan capítulo 5, versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Por eso, mis hermanos, Cristo no hacía lo que él quería, hacía solamente lo que el Padre quería. Por eso el cuarto punto es Jesucristo quien muestra al Padre. Jesucristo quien muestra al Padre. En Juan capítulo 14, versículos 6 al 11, vamos a leerlo, cómo él muestra al Padre. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí.
De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces, aquí el Señor está mostrando al Padre. ¿Cómo está mostrando al Padre? Visualmente, sí, pero a través de su propia vida. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Repito eso. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La Biblia dice que a Dios Padre nadie lo ha visto jamás porque Él es espíritu. Pero la manera en cómo conocemos al Padre es mediante Jesucristo. Porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Pastor, ¿cómo puedo conocer al Padre? Entonces, Cristo es la imagen del Padre. Digan conmigo, es lo mismo. Van en la misma dirección. En la misma dirección. Pastor, a mí me gustaría conocer el amor del Padre. El Hijo fue enviado a la tierra con el amor del Padre. Tienen el mismo amor. ¿Y cómo hago para conocer el deseo del Padre? El Hijo tiene el deseo del Padre. Pastor, ¿y cómo hago para conocer la voluntad del Padre para que yo haga lo que el Padre quiere y no hacer lo que yo quiero? El Hijo muestra la voluntad del Padre todos los días cuando vino a la tierra y se dedicó a hacer solo la voluntad del Padre. Por eso, allí, en el versículo 9, Jesús le dice a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y dicen, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Entonces, ¿cómo hacemos para conocer las palabras del Padre? Pues son las palabras que el Hijo también nos dio. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor Jesucristo está mostrando muy concretamente que la voluntad del Padre, que el deseo del Padre, que el anhelo del Padre, que el amor del Padre, que todo lo que tiene que ver con el Padre se centra solamente en Jesucristo. Por eso, en el monte de la transfiguración, en Mateo capítulo 17, versículo 1 al 6, se aparece Moisés, se aparece Elías y allí está Jesucristo. Y el Padre quiere que conozcan a Jesús, porque la manera de conocerlo a Él es solamente a través de Jesús. Leámoslo, por favor, del versículo 1 al 6. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Amén. Amén. Por eso Mateo capítulo 11, versículo 27, el mismo Señor Jesucristo hablaba que todas las cosas le fueron entregadas por su Padre y que el único que conoce al Hijo es el Padre y el único que conoce al Padre es el Hijo. Mas todas las cosas fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Por eso cuando Felipe hablaba y decía, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, es porque para Felipe Jesús no era suficiente. Por eso, para que todo sea suficiente en Cristo Jesús, escuchen, voy a decir esto despacito, para que todo sea suficiente en Cristo Jesús, el Padre tuvo que poner todas las cosas en su Hijo. Voy a repetir eso. Para que todo sea suficiente en Cristo, el Padre mismo delegó un orden de que todas las cosas estuvieran centradas en su Hijo. Por eso a Dios nadie lo ha visto jamás,
Por eso Él nunca se ha aparecido ni se le ha aparecido a nadie, porque Él quiere que todo esté centrado en su Hijo, que valoremos a su Hijo, que amemos a su Hijo, que conozcamos a su Hijo. Por eso el único, como dice Juan, capítulo 1, versículo 18, el único, escuchen aquí, el único que puede dar a conocer al Padre es Jesucristo, nadie más. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Solo Cristo puede dar a conocer al Padre. Por eso en Juan capítulo 10, versículo 30, Él habla y dice, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Amén. 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 Muy bien. Entonces, el primer punto es el Espíritu de Dios que mora en aquellos que servimos y nos gloriamos en Cristo. Segundo punto es la obra según el Espíritu en aquellos que se glorían en Cristo. Y el tercer punto es gloriarse en Cristo. Y el Espíritu Santo testifica a Cristo, no testifica nada más. Y Cristo es el único que puede mostrar al Padre. Muy bien, vamos a tener un pequeño descanso. Vayan meditando en el foro.